Bueno, ¿qué tal? Volvimos. Volvimos, estábamos de parranda. Estamos volviendo. O sea, Exacto. el esfuerzo por mantener. Que yo creo que el primer aprendizaje de este tiempo sin grabar es que nos cuestionamos mucho cómo volver. Claro. Y creo que ha sido también el proceso de entender, no tenemos que volver de forma perfecta, sino, bueno, intentemos a ver por dónde. Entonces, hoy vamos a tener un nuevo formato, creo yo también. Esperemos también eso, porque además estamos aquí casi al aire libre. Casi al aire libre en una terraza. Y ya lo explica por qué. Totalmente. Creo que también nos hemos cuestionado mucho el por dónde empezar a usar el proyecto. Sí. Y bueno, hoy vamos a tirar algo nuevo, que es un episodio largo. Y ese episodio largo vamos a ver cómo nos va. Y si este es el formato perfecto para seguir continuándolo. Sí. O lo portamos en pedazos también. Vamos a probar. Dependiendo un poco de cómo lo vaya, ¿no? Pero bueno, ya estamos en el 2024. Es una gran diferencia del año pasado cuando estábamos grabando el podcast con más recurrencia. Y entre ello, bueno, ha pasado ya 4 meses completicos. Estamos iniciando Estamos en mayo ya. mayo. Entonces ya ni siquiera sabemos cuál es este episodio. Pero estamos empezando de nuevo. Así es. Y en ese nuevo comienzo han pasado un montón de cosas. Sí, veamos esa interrupción. Bueno, ¿por qué fue? Ok. Porque además ambos estuvimos metidos en varias operaciones de nuevos emprendimientos. Y eso creo que es un tema que podemos conversar. Tanto los emprendimientos en sí, como lo que hemos aprendido en estos 4 meses de esos emprendimientos. Totalmente. Y creo que todo empezó a complicarse cuando te empezaste a meter en la política de nuevo. En política municipal, en la local. Este año, en febrero, hubo elecciones municipales. O sea, en Costa Rica, sí, de todo lo que son autoridades municipales, que son básicamente el alcalde y su personal equipo y los regidores, que es un poco el consejo municipal. Nos metimos en ese proyecto básicamente por 2 razones. Una, porque tenemos amistades ahí involucradas, amistades por lo menos en 2 cantones. Cantones el área de Yengué, se mueve la municipalidad. Aquí Costa Rica, el Chinguingua Fernando, este 5 cantones. Y estábamos en 2 cantones. Uno donde tenemos mayor incidencia, que es en Antioquia, y otro que es donde tenemos también la residencia, que es Moravia. Y en ambos tenemos amistades, y en ambos tenemos, en esas amistades, una fórmula de proyecto para cómo manejar la municipalidad. Que creo que nada más como paréntesis, o sea, es importante resaltar que esa ha sido tu trayectoria, o sea, un poco tu área de conocimiento es cómo hacer proyectos a nivel de comunidades para un desarrollo. ¿Okay? Entonces, en ese contexto creo que también fue como el gancho para decir, bueno, Claro. ¿cómo podemos meternos aquí y buscar algunos proyectos que realmente sean de impacto para la comunidad? Claro. No, y una cosa importante es que efectivamente el impacto mayor en las comunidades cuando se trabaja localmente. O sea, no hay un proyecto nacional, sino un proyecto local. Y en ese caso específico fueron 2 partidos de área local. O sea, no son partidos nacionales, sino partidos ubicados en esas comunidades. Entonces estuvimos trabajando en eso desde noviembre hasta marzo, porque en febrero hubo la elección y luego hubo que un poco recapacitar, evaluar, cerrar la campaña, etcétera. Cuéntame un poquito qué aprendiste en esos 3 meses, porque además creo que nosotros tenemos ya casi 15 años en Costa Rica. Y en esos 15 años nos hemos conocido bastante bien cómo funciona, o sea, qué hay, pero no es lo mismo verlo afuera que verlo adentro. Entonces, Y aquí sí que no es lo mismo verla venir que bailar con ella. O sea, ese es un tema que yo creo que es interesante tenerlo siempre en cuenta. Claro. Eso es un primer aprendizaje, ¿no? Una cosa es lo que tú ves desde afuera y otra cosa es lo que tú tienes que armar desde adentro. Como el primer aprendizaje, que además yo creo que es un aprendizaje que estamos teniendo permanentemente y continuamente, es el trato con la institucionalidad, que el trato con los organismos del Estado, que en este caso específico tienen que ver con lo electoral. Aquí hay un Tribunal del Supremo de Elecciones, que es una de las instituciones más valoradas por la población. De hecho, una cosa interesante, nosotros en Venezuela, cuando había elecciones en Venezuela, teníamos el criterio de tener un contaje de los votos de forma extraordinaria para corroborar cómo estaba en la relación con los votos que emitían el tribunal que se llama Consejo Nacional Electoral. Pero aquí no lo hay. La gente confía plenamente
en que lo que diga el tribunal es palabra. Y que de hecho, algo interesantísimo, en estas elecciones me tocó ser fiscal también de mesa y me llamó mucho la atención eso. O sea, para mí, un gran aprendizaje de ese proceso electoral, como otro fue por eso que ya no tenés pegado a la línea de participar en más arriba. Pero estamos al área libre. O sea, el ruido ambiental es parte de la grabación. Una de las cosas que me llama la atención de este proceso y de otros anteriores donde ya yo tenía la oportunidad de votar, pero en este, adentro del tema de contabilidad, esa confianza en el sistema. Yo creo que algo que en este país funciona y la gente tiene confianza es que los procesos van a salir de forma ciudadana. Sí. Cosa que nosotros, que venimos de países mucho más problemáticos, no creemos en nadie, ¿no? Entonces, para mí, algo muy positivo de ese proceso fue el día de las elecciones. O sea, en el día de la elección, vamos a contar y literalmente éramos de 5 personas que nos tocaba esa mesa, contando los votos a mano. Ya todos dijimos, sí, esto es, lo metimos en una cajita y ya pasó. Y después en la cajita se envió al tribunal y saliendo nosotros de ahí ya teníamos resultados que las primeras mesas que estaban incluso informando. Pues. Claro, un proceso electoral local. Entonces ya es mucho más fácil de armar las decisiones pues, que estén tomando. Pero antes de eso fue todo el proceso previo. Claro. O sea, el proceso de montar una campaña electoral no es algo que se puede dejar a aficionados. Okay. Eso es un trabajo que hay que montar con cierta sistematicidad. Y además el tribunal es profundamente formal. Y una cosa que es así, pues la democracia son formalidades. Sí. Como los ciudadanos se ponen de acuerdo para dirimir diferencias y dirimir candidatos. Y tiene que ser muy formal. Entonces, ahí yo aprendí muchísimo, porque aprendí toda la dinámica de lo que es un proceso electoral, de cuáles relaciones con el tribunal, de cómo el tribunal es absolutamente formal, con un trato, además, inobjetable desde el punto de vista de no tener parcialidades personales. Detalles como este. Uno en una campaña electoral toma una calle y pone unas pancartas y grita, etcétera, ¿no? Aquí hay que pedir permiso y saber exactamente en los metros que uno va a ocupar. Y tienes 2 delegados del tribunal electoral atrás tuyo, todo el evento, para 2 cosas. Una, permitir que tú te puedas expresar, pero también permitir que los demás puedan transitar. Y eso es un hecho bien interesante. Pero además es una experiencia que se transmite a toda la actividad electoral. O sea, tienes plazos, tienes lapsos, tienes que cumplir los lapsos. Sí, exacto, muy sistemático, lo han trabajado muchísimo. De hecho, el tribunal reconocido internacionalmente por la capacidad de manejar elecciones. Eso me pareció un aprendizaje bien importante. La otra, que lo que hay que aprender es cómo se arma un partido local que no es con políticos profesionales. Ese es un tema. Es con mucha gente publicaria que se apilla a uno. Oye, que tiene ganas de sojar. Sí, a su esfuerzo local, a su cantón, ¿no? Incluso a su distrito, que es la unidad más pequeña del cantón. Y entonces, ¿cómo tú ligas una actividad que hay que dedicarle tiempo, porque estás en 3 meses de campaña, con unos partidarios que tienen que trabajar en otra cosa? Que eso me llama la atención y qué bueno que mencionas eso, porque ¿cómo te ha servido tu experiencia como gerente de empresa para estar metido en procesos de ciudadano? No, porque al final, si te ponen a ver, desde mi punto de vista, hay ciertas similitudes, ¿no? O sea, cuando tú manejas un equipo dentro de una empresa, ese equipo también tiene otras cosas dentro de su vida, como sus familias, otras actividades. O sea, también están en ese medio en el que tienes que lidiar con, bueno, la gente tiene vida y también trabajas por ti. ¿En qué te funciona? Fíjate, no, pero en varias cosas. El tema de cómo tú gerencias un equipo. O sea, cómo tú planificas una acción que además tiene 3 meses, porque día de el 4 de febrero. Y un proyecto con que además no puede. O sea, no puedes decir, oye, pidamos un brazo. No, es decir. Espérense un momento. Sí, exactamente. No, es así, pues. Pero además eso con un equipo de gente que tiene otras actividades que es voluntaria en ese caso. ¿Cómo tú lo gerencias? ¿Cómo tú haces compromiso? ¿Cómo tú haces hacer esas comisiones de trabajo que además te rindan
cuentas que en una cosa interesante son cuentas en colectivo. Es decir, hay un comando de campaña, no hay una dirección unilateral. Entonces tienes que armar en conjunto y tienes que ponerse de acuerdo. O sea, ponerse de acuerdo hay muchísimas labores. Es decir, por ejemplo, desde la gente que está trabajando en comunicación, que no es lo mismo un producto que tú puedes tirar y decir yo voy a evaluar esto, a un producto que tú tienes que cambiar dependiendo de las circunstancias. Es una campaña de mucha motivación, pero también de muchos cambios, porque tienes que ver qué es lo que el entorno te está diciendo. Pues. El entorno, no solo local, sino el entorno nacional. Y que además es interesante eso que dices, porque durante ese periodo de los 3 meses, al final, tú intentas entender si la gente te está entendiendo, pero no tienes claro si la gente ya va a votar por ti, ¿no? Porque al final todo se decide el día cero. El día cero que además llegas al sitio de votación. Claro. Sí puedes hacer campaña, pero con una gente que no te dice si te compra el producto. Claro, entonces creo que ahí con ese primer aprendizaje me aprende súper valioso. También es como con esa adaptabilidad, o sea, como también gerenciando un equipo. O sea, creo que dos cosas, bueno, no que se te caiga, porque al final siempre es un proyecto difícil y más en estos proyectos donde no tienes un feedback claro de qué va a pasar, que la gente diga, ya no quiero más, o sea, un poco mantienes a la gente motivada dentro de esos 3 meses para y lo segundo es entender que si no tienes un feedback en el camino, ¿cómo te adaptas también a decir, bueno, esto está funcionando? Aprendo a saber que está funcionando. Claro. Y una cosa, son 3 meses, o sea, no es una campaña, como otras campañas fue de un año, son 3 meses. Ahí tienes que ver cómo respondes y cómo responde la gente. Claro. Pero además de eso, un segundo aprendizaje es qué le propones a la gente. O sea, no solo el producto que tú dices, no, tengo una foto bonita y no. Es además, ¿qué es lo que tú vas a hacer cuando seas gobierno? ¿Cuál es tu plan de gobierno? Que en Costa Rica, a diferencia de otros países, el plan de gobierno es discutido. O sea, de hecho, en esa campaña municipal en Moravia hubo 5 debates. Y en San Pedro, en Motelloca, hubo 6 debates. Eso implica llevar ideas, entender el proceso, ver cómo tú te mueves en 6 debates distintos, que además son debates regulados por quien está proponiendo. Hubo debates en radio, pero hubo debates en universidad. O sea, eso te da un enfoque distinto de cómo tienes que enfrentar lo público, ¿no? Claro. Aparte hubo 2 debates en las 2 de comunidades, invitados por la Asociación de Desarrollo de esa comunidad. O sea, ese proceso es bien interesante, cómo tú elaboras las ideas. ¿Y qué aprendiste del proceso de co-creación? Porque además esas ideas no son impuestas, ni es que son una raza y eso es lo que se va a hacer. So, ¿cómo llegas a ese punto en el que dices, bueno, eso es lo que vamos a hacer si ganamos? La primera, esta discusión se termina al día, porque tienes que publicarlo, tienes que propaganda, tienes que discutirlo y llevarlo al 4. Entonces, Si no puedes seguir postergando, a pesar de que fue presentado digitalmente, tenía que tener un término. Claro. Porque tú tienes que decir a los candidatos esto que estamos haciendo, no es que vamos a hacer y entonces variamos y vamos variando. No, esto es lo que tenemos que hacer y tenemos que defender. Otra cosa es que esa discusión genere algunas precisiones que tienes que hacer, pero esa es tu propuesta electoral. Reunimos, vamos a ver, yo me encargué del área del plan de gobierno y en cierta forma del área de soporte de los gastos. Esa es otra discusión. Esa es otra discusión heavy. En el área del plan de gobierno era ponerse de acuerdo, en qué áreas teníamos, qué expertos en esas áreas podíamos contar, y después cómo armamos una propuesta que fuera coherente. Claro. Porque además fue equilibrada. Tú no puedes tener, por ejemplo, de seguridad, que tenga 100 medidas, y en manejo de adultos mayores, no. Tiene que tener un equilibrio porque son públicos distintos, pero que además se manejan lógicas que tienen que ser coherentes. Y además de eso, que te puedes tener con los expertos las discusiones en cada una de las áreas
cómo tú haces un plan que sea coordinado, además que tiene un presupuesto. Y el presupuesto tiene que ver con tus impuestos municipales, porque una de las lógicas normales en una elección es, tú no puedes decir voy a tener más impuestos. Algo que también a mí me parece interesante, y podemos ahondar un poquito ahí, es ese cantón en específico, Montes de Oca, donde estuviste. Bueno, creo que el proceso más fuerte fue el de Montes de Oca. Sí. Sí, porque además el tema de Moravia, ya desde un principio se veía que la campaña que en la cual estamos apoyando tenía un inmenso respaldo. Claro. En Montes de Oca estamos peleando. Claro, sí. Sí. Que a mí me llama la atención y yo trataba justamente de aterrizarlo a gerencia, o sea, cómo realmente es un proyecto. Y ese proyecto tiene una fecha de entrega y ese proyecto tiene un fin, o sea, es como, ok, esto es lo que vamos a presentar y si ganamos, esto es lo que vamos a ejecutar. Pero el que no tiene un solo gerente. Claro. Entonces, pero me parece interesante, además del producto, por así decirlo, has vendido, o sea, no niega, tienes mucho mercado, sí. Porque específicamente Montes de Oca es bien mixto. O sea, tienes un área comercial fuerte. De hecho, ahorita, o sea, y lo hablábamos antes de venir acá a conversar, tenemos un área comercial que tiene un reto. Y son esas zonas en donde antes eran de vivienda y han pasado a ser comerciales y tenemos peso. Tienes el cantón con más universidades del país. Entonces, ese es otro mundo, con otro mercado, donde tienes gente que no vive en tu cantón. Probablemente que no va a votar por ti. Sí, pero que influencia, claro, a los que están el votando. desarrollo comercial interesante alrededor. Tienes, bueno, eso también implica áreas de oficina. O sea, tienes como un mundo ahí. Y tienen una población adulta mayor que es la de mayor porcentaje del país. Que eso iba, perdón. O sea, un poco entonces tienes un área comercial, tienes un área de universidades, tienes un área de domicilio antiguo, que entonces ahí viene el área rural, y tienes un área rural. Todo en el mismo cantón. Entonces, ¿cómo es eso de poder pelear qué proyectos metemos o qué no proyectos metemos dentro de ese plan? Esa es la discusión que hay que tener, porque además tienes presupuesto. Claro. O sea, no puedes dedicarte a hacer una lista de deseos, sino a ver cómo tú eso lo llevas a un presupuesto y que no implique mayor gasto. Una de las propuestas nuestras es esta municipalidad tiene que generar mayores ingresos sin afectar los impuestos. Claro. O sea, ese es un tema. Claro, una primera cosa es la mayor recaudación, porque tienes que cerrar brechas, salidas de fuga, pues, de impuestos. Pero además, estas municipalidades, por ley, pueden generar alianzas que impliquen una utilidad. Un simple detalle, por ejemplo, los parqueos que hay en las calles son de origen municipal, ¿de acuerdo? Varias municipalidades, entre ellas esta que estamos aquí, en Montes de Oca, tienen la aplicación. Claro. La aplicación tiene que generarse con un ente que no sea municipal, pero te garantiza una mayor recaudación de los parqueos. Claro. Y los parqueos no son un impuesto, los parqueos son un uso de servicios. Claro. Como ese puede haber varias iniciativas. Entonces, una de las propuestas del plan de gobierno era cómo generamos ingresos sin que recaiga en la población. Que eso, si te pones a ver, es como un pensamiento muy empresarial de lo que puede hacer una municipalidad. Porque también como ciudadanos pensamos que el único ingreso de las municipalidades es la recaudación de impuestos. Y al final sí hay un peso o una responsabilidad de la municipalidad de cómo generamos más ingresos. Entonces, ¿cómo desarrollas también tanto? En el caso de Montes de Oca, el cantón, porque tiene una población flotante muy alta, es generadora de hospedajes y de alimentación. Claro. O sea, en Montes de Oca hay más restaurantes que en el promedio de las municipalidades. ¿Por qué? Porque atienden a una población flotante. Pero también hay mucho hospedaje local, de familias que tienen un cuarto y lo alquilan, o apartamenticos, etcétera. ¿Qué es esto? O sea, ¿cómo generamos, que además, ese proceso con la pandemia se vio reducido? Después de la pandemia, las clases virtuales se han convertido en un proceso bien profundo. Hay personas que van a la universidad. Una visitación. Claro, entonces implica una baja, que hay mayor gente que está fuera de la ciudad, que se queda en el pueblo y atiende clases virtuales que venía a la ciudad.
a establecerse en la ciudad. Claro. Pero, ¿cómo tú generas que ese cantón retome esa hospitalidad que tiene como eje de su funcionamiento, que implica en el fondo mayor generación de ingresos para esa población y para la municipalidad? Claro. Entonces, esa lógica de cómo enfrentamos este proceso fue una discusión que nos llevó tiempo, pero además teníamos un momento que teníamos que cerrar. O sea, hasta hoy discutimos. Ya mañana tenemos que escribir, ya mañana tiene que pasar a un equipo de gente que te tiene que redactar y tiene que corregirte para que pueda ser publicado. Y eso tiene que estar en fecha tal. Entonces, tenemos ahí dos. Tenemos la formalidad, por así decirlo, de los procesos electorales y tiempo. O sea, ¿hasta cuándo discutimos cosas? ¿Qué más? Te cuenta el tema, en Monteroca no ganamos. Ese es otro proceso interesante. Claro. Porque eso es muy interesante, porque al final normalmente no ganas, ¿qué haces? O sea, porque al final no muere el proyecto. Tienes que seguir construyendo. O no debe morir. Claro, porque también ahí en contraparte es por qué hacen lo que hacen, ¿no? Porque creo que eso es un gran aprendizaje de vida también, ¿no? Y es como, ok, realmente estás haciendo eso para desarrollar tu país. Claro. Entonces, No, ¿y por qué hago lo que hago? Claro, si muere el proyecto, si de alguna forma no ganan las elecciones, tienen que seguir. Y tienen que haber proyectos que tienen que seguir caminando. ¿Cómo fue ese proceso? Okay. Primero, esa hora cero de decir, bueno, no ganamos. Qué duro, ¿no? O sea, qué duro el ego. Y decir, bueno, no, gente, ustedes que han trabajado 3 meses en esto, no ganamos. ¿Qué pasa ahora? Sí, la primera cosa fue el dormir a todos los que han estado participando en ese proceso. Claro. La noche, nada más. Que además de un día después, o sea, de un día bien agotador. De un día terrible, porque hubo gente que no volvió. O sea, hubo gente que estuvo en la madrugada transportando cosas, verificando, entregando las credenciales, porque las credenciales son autorizadas por el CEN. Entonces, que no puede haber cambio, etcétera. Bueno, entonces, hubo gente que dormía 2, 3 horas, o sea, y tener que estar todo el día, además, una actividad frenética, porque tienes que ver la gente que llega, tienes que votar, tienes que animar a los que están ahí, pero también tienes que animar a los votantes, ¿no? Además que con una abstención alta, que es una abstención por encima de la abstención nacional, tienes que moverte incluso con familia. Es decir, oye, tú conoces a fulanito de tal, llámalo para que venga. Claro, que eso que dices también es interesantísimo rescatar, es el gasolinero cada vez va subiendo más. Los movimientos comunales son cada vez más bajos. Hay muchos fenómenos que lo hemos hablado también en otros episodios, de la gente ya migra de sus hogares, o sea, ya no vive en lugares en donde nació. Y migrar no tiene que ver con país, tiene que ver con la misma ciudad. O sea, al final, si yo antes vivía en otro canto de mi mudé a este nuevo, quizás hasta mi mismo centro de votación sigue siendo donde vivía antes. ¿Sabes que ya no me movilizo? ¿Sabes que hay un porcentaje de la población que se moviliza, o sea, que migra del cantón, pero sigue estando en el cantón original? Por dos razones, o porque votan en el cantón original, por razones familiares, o sencillamente no te interesa. Exacto, entonces creo que también algo interesante de estos procesos son los interés masivo en qué hacemos para cambiar mi cantón. De hecho, la mesa también me tocó fiscalizar ese día, o sea, llegó la mitad de la gente, o quizás menos de la mitad. Entonces también, ¿cómo manejar un proyecto? Por eso te hago la pregunta sobre la moral también, o sea, ¿cómo manejan la moral de la gente? ¿Cómo manejan los ánimos de un equipo cuando tienen muchas cosas en contra? O sea, tienen en contra, efectivamente, que ahí no apela la posición de Ford. Para ponerlo fair account, o sea, que el proceso es un proceso donde tienes que convencer, donde tienes que ir a tocar puertas, donde tienes que sentarte con la gente, donde tienes que vaya a votar. Dos, de mucha educación, ¿no? Porque también ustedes tienen que aprender para que ustedes enseñen también. Entonces, ese puerta a puerta es decir, ok, usted quiere que le reparen la calle. Bueno, esta calle no es nacional, es municipal. Entonces, si usted no vota por su alcalde, no es que el presidente le va a cambiar la calle. Entonces, porque hay mucha educación en el medio, ¿no? Entonces, por eso te pregunto, ¿cómo mantenían la moral de un equipo durante el proceso y luego posterior al proceso por dónde entramos? Okay. La primera parte de la pregunta, oye, en los 4 meses tuvimos, aparte de la reunión del comando de campaña, como 6 reuniones con los equipos globales de ese cantón. Es decir, hay que reunirse con la gente, hay que tomar el cafecito,
hay que ver preparar los sandwichitos para que la gente aguante, pero además de eso tienes que trabajar con la gente y animarla, a la gente miente, Claro. y decir, ok, qué problemas tienes, pero qué soluciones encontramos. Claro. Y como tú bien dices, o sea, la población en su gran mayoría, estos procesos no los compran. Pero no solamente en esto, o sea, yo creo que en general la gente Tiene razón. está en otro mundo. Sí. Y además la actividad diaria de la gente que además tiene problemas de transporte, etcétera, se complica muchísimo para que tengas la posibilidad de separar tus responsabilidades diarias y te poner reuniones, ¿no? A pensar en futuro, ¿no? Entonces, ese fue un tema pero nos llevó a tener un buen equipo. O sea, yo creo que una finalización interesante es que si la gente se motiva, sí contribuye, ¿no? Al final, en esa reunión, en la reunión de la noche del domingo, de 4, estábamos alrededor de 40 personas, sentados, viendo y todos sabiendo que no habíamos ganado, ¿no? Entonces, la primera cosa importante es que el candidato sea que opine. El candidato tiene que estar ahí, tiene que decir, mira, efectivamente perdí, pero hay que seguir, ¿no? Lo segundo es que ganamos, porque se ganó algo. O sea, hay una regidora con su suplente, parte del equipo, hay en los consejos de distrito, que son pequeños consejos municipales, y cada distrito tenemos 4 o 5. O sea, en todos los distritos tenemos una persona por lo menos, y en uno de los distritos no tuvimos nada. Que además fue el aprendizaje de que por qué perdimos ese distrito. Claro. Esa misma noche, ¿no? Pero fue una noche motivadora. Yo creo que la gente aceptó que, bueno, todo el mundo sabía que se podía ganar o perder. O sea, no había una apuesta. Siempre. No. Inclusive tú has visto candidatos que llegan en la primera rueda, en la primera vuelta, con 10 puntos de diferencia, y en 90 días se deja todo. O sea, eso es así, ¿no? Que además creo que es un punto cuando aprendizaje, un punto que es cada día cuenta. Y yo creo que eso es importante también como aprendizaje para todo tipo de proyectos. O sea, creo que muchas veces cuando uno tiene proyectos largos, que en este caso son cortos porque son 3 meses de campaña, en comparación... Pero son 90 días, o sea, puedes perder un día. Claro. Y un día perdido. Exacto. Y creo que también llevándolo al mundo corporativo o personal es lo mismo. O sea, cada día cuenta. Todo lo que tú hagas todos los días va a contar en el resultado. Sí. Aunque todavía tienes afán. Totalmente. Como dice la Biblia, hay días en los cuales tienes que decir, hasta aquí llego, sí. Que si no, que me queme. Pues, ¿no? Eso fue ese día. Y después vino el proceso de cierre. Es un proceso de cómo evaluar. ¿En qué fallamos? ¿En qué fallamos? Porque no conseguimos los objetivos. Claro. Y ha sido bien interesante. O sea, el tema de, primero, una cosa importante, en los que trabajan en el mercadeo, es que la confianza en el ámbito político, la confianza en las redes no es siempre evaluable. Total. O sea, totalmente. No hay claridad en ese tema, porque además las redes le llegan a mucha gente que no vos, que usted no lo puede evaluar. Sí, no es confiable. No es un elemento confiable, ¿no? Segundo, en el caso de las cantonales, el contacto cara a cara es clave. Es clave. Inclusive todavía ayer estábamos conversando un poco y decíamos, los concejales que quedaron electos tienen que conocer las familias que también se dicen. O sea, hay que saber quiénes son, bueno, cómo se mueven, porque es clave tanto para el proceso actual de cómo tú efectivamente el proyecto que tú decías que lo podías aplicar, lo puedes impulsar aunque tengas otra fuerza política dentro de los consejos, dentro de la regiduría, tienes que conocer. Ese es el evento clave. Es así, no hay conocimiento. Total. No hay más. O sea, que tienes que creer en eso que estás hablando, ¿no? Creo que también es otro aprendizaje. O sea, siempre que te metes en un proyecto, si no crees en el proyecto, no te metes. Así. Y si crees en el proyecto, tienes que aprender. Entonces, sí, eso también y creo que más en estos proyectos, tipo de proyectos son muy de pasión. O sea, al final, tú no participas en una campaña política esperando te hace millonario en una cosa de pro. No. Entonces, además, en el caso nuestro, ni siquiera es un candidato. O sea, exacto. Es una forma, porque a mí me parecía que es importante resolver ese tema para poder tener proyectos para organización. Correcto. Sí. Si tú no crees en el proyecto, no te metes. Sí. Porque es demasiado la carga emocional también de esos 3 meses como para que tú digas, no, esto no va conmigo.
Totalmente. De acuerdo. Ok. Ahora, jefe, yo. No, pero entonces, espera. De aquí en adelante, para cerrar también como este tema, porque es un tema súper lindo, ¿qué aprendiste que volverías a aplicar? Más desde Eduardo, más allá de la campaña per se o del proyecto pasaste, o sea, al final, porque hablamos de que son meses, pero realmente has estado hasta ahorita en eso, o sea... Sí, claro, ya no fue expandir, tiene meses y también meses previos. Claro, te involucraste en un proyecto que llevó mucha energía. Sí. Y ahorita también vamos a hablar del proyecto en el que estoy, que también mucha energía. Entonces, ¿qué aprendiste para ti? O sea, ¿qué aprendiste en Eduardo que podrías poder implementar? Y también creo que las personas que nos escuchan y nosotros mismos es, cuando yo entro a un proyecto de esa magnitud, ¿cómo debería prepararme y qué debería esperar de resultado, ¿no? Que está bonito. Sí. A mí me parece que un aprendizaje importante es ver cómo se mueve la institucionalidad. Incluso para otras cosas. Claro. O sea, la institucionalidad tiene unos criterios. Con la institucionalidad digo organismo del Estado. Tiene unos criterios distintos a los que uno está acostumbrado. Claro. No es lo mismo gerenciar una empresa privada que una empresa o una institución del sector público. Claro. El sector público se mueve con mucho miedo. O sea, porque la ley restringe muchísimo. Entonces, ese aprendizaje... Y además, uno que viene, porque tú has estado bastante cerca has estado bastante cerca del Estado durante toda tu vida. Pero de cierta forma, eres un tipo súper práctico y súper flexible. Entonces, qué duro cuando uno viene con esa flexibilidad y darse de golpe. Sí, pero también cómo hay que manejar la institucionalidad. Eso incluso puede ser un taller Total. Que no se da en las universidades. Claro. Y que todos tenemos que lidiar. Que todos tenemos que lidiar, que son múltiples formas de ver la vida esa, pero que ese criterio me parece que es importante. O sea, yo aprendí ahí, en manera específica, en una institución que es reconocida, que tiene un fundamento, pero que es muy poco flexible. Claro. ¿Cómo le entramos a eso? Esa es la primera. La segunda es cómo efectivamente tiene un tipo de trabajo que tiene, que está animado, que tiene entusiasmo y que además quiere hacer cosas y tener un aprendizaje bien interesante, porque es un manejo de equipo en el cual lo que tienes que animar, efectivamente, pero pueden contar con que la gente tiene predisposición a participar. Ese es otro aprendizaje interesante. Y lo otro es cómo tú construyes o cómo tú permaneces reconstruyendo el proyecto, ¿ves? Que el proyecto sigue existiendo. Claro, no, súper. Y bueno, ahí es buenísimo lo que vas a decir porque da un súper pie a lo que yo estoy. Ajá, bueno. Para mí eso ha sido tener aprendizaje también. La institucionalidad, el equipo y entender, o sea, no solamente motivar, sino también estar reinventando. Yo a finales del año pasado decidí comprar un restaurante y hoy estamos aquí grabando. Ha sido un proyecto lindísimo, pero también lleno de muchos retos. Inicialmente, primero, meterse en un negocio en el que yo no conocía nada. Y creo que eso fue también una decisión consciente, el decir, bueno, vamos a aprender cómo estar en otro negocio haciendo otra cosa diferente a la que yo hago en mi día a día, gerenciando un equipo que es muy diferente al equipo que me ha tocado gerenciar hasta el momento y en un mercado bien complejo. En el que efectivamente una de los grandes aprendizajes ha sido la institucionalidad. Y es tener un local comercial en el que hay que tener permisos, hay que lidiar con la municipalidad sobre patentes, sobre qué podemos hacer, qué no, cuál es el uso del negocio, para qué lo estamos utilizando. Ese lidiar definitivamente con el sector público, que en mi caso, desde que trabajo en el sector privado, bueno, sigue siendo un restaurante privado, lidiaba menos con eso. Pero no tienes que participar. Claro, directamente. Claro, que también otra cosa importante es la estructura. O sea, uno como dueño de un restaurante, en este caso no una cadena de restaurantes, un restaurante, el equipo es chiquitito. O sea, al final ya no tienes un departamento de recursos humanos, un departamento de finanzas, un departamento de legal, sino tú eres el que hace todo, ¿no? El restaurante es un restaurante que ya estaba en funcionamiento, entonces también ha sido interesante poder tener un negocio que ya tiene una historia, pero en la historia no te puede condenar, ¿no? Sino que es como el mismo negocio tiene que dejar morir algunas partes del mismo para poder reinventarse. Y efectivamente, con lo que contabas ahora de tu experiencia,
creo que de mi parte también ha sido un gran aprendizaje el entender de que todos los días hay que hacer algo. Y todos los días cuenta. Este es un restaurante que al final tienes que medir mucho si es día de pago, si no es día de pago, si llovió o no llovió, si hay tráfico o no hay tráfico ese día, si hay juego, partido de la selección de Costa Rica o no, si hay un concierto. O sea, todos los días, cualquier cosa que pase en el exterior afecta directamente lo que pasa en las ventas del restaurante. Y es un negocio de ideas. Y eso lo hemos conversado también internamente a nivel de socios, de que sí, o sea, todo es posible, todo se puede hacer. De hecho, bueno, cuando conversábamos nosotros, ¿cuál es el mejor lugar para grabar? Más allá de decir, no, démosle publicidad al restaurante, no, es decir, es un espacio que tenemos. Y ese espacio que tenemos está abierto para hacer muchas cosas. Y esas ideas es cómo las ponemos en ejecución, ¿no? Cómo podemos llegar a ese punto de decir, bueno, ¿esto funcionaría o no funcionaría? ¿Y cómo le entramos? Y ya me pregunta, ¿cómo te va con un equipo pequeño? Uy, Porque tú estás acostumbrada, vamos a ver, en los últimos años a tener equipos grandes, a participar en equipos grandes, sí. incluso a gerenciar varias unidades distintas. ¿Cómo te va en un restaurante que es un equipo pequeño? Que además cada persona influye decisivamente, ¿no? Creo que varias cosas. Creo que algo que sí rescato tanto a los equipos grandes como a los equipos pequeños es que todos son personas. Y a veces uno cuando gerencia proyectos se le olvida que lo que hemos hablado administra también personas. Cada persona en un equipo grande, si alguien falla, puede que se note, puede que no va dependiendo del peso. En un equipo pequeño, si alguien falla, todo cae. O sea, si alguien no viene a trabajar, se nota. Y se nota en la operación de forma muy drástica. Entonces, entender de que todos somos personas y que cada quien tiene una particularidad diferente, creo que ha sido claro. Lo segundo es que es muy importante en un equipo pequeño que tú no te das claro qué tienes que hacer. Porque pasa lo mismo en un equipo grande. Si las responsabilidades están grises, alguien lo va a resolver. O sea, de un punto a otro tienes muchas cabezas para identificar en quién lanzar cada responsabilidad. En un equipo pequeño, todos tienen que tener claro qué vienen a hacer. Y tercero, este es un equipo pequeño, pero además es un negocio que es bien complejo. Y es un negocio duro, o sea, es un trabajo duro. No es un trabajo donde siempre tienes, siempre es muy ágil tu función. Son pocas las horas de tu día en las que el restaurante está quieto. Y cuando está quieto, también tienes tareas que hacer. Entonces, creo que además de que sea un equipo pequeño y es tener súper claro qué vienes a hacer, tus tareas tienen que ser muy específicas, ¿no? Y cada persona tiene no más de 10 cosas que hacer. Claro, es súper recurrente y es metódico. O sea, llegar y decir, bueno, hoy voy a hacer en cocina la producción de empanadas y luego viene el almuerzo y luego el almuerzo toca lavar los platos y luego el almuerzo toca limpiar y las tareas son súper pegaditas una con otra de que abre el restaurante hasta que cierre. Una pregunta, pero también hay mareas de gente. Totalmente. O sea, hay días que tú tienes aquí 2 personas y de repente algo pasó y desaparece el restaurante. Pero fíjate que eso también ha sido en estos 5 meses un aprendizaje de entender que hay mareas regulares en el negocio. O sea, siempre en la hora de almuerzo va a ser más fuerte que en las 2 de la tarde donde la gente ya está trabajando. Y luego ya a las 5 de la tarde empieza a llegar gente. Creo que como tú dices, hay picos y valles dentro del horario regular de un restaurante. También este es un restaurante que abrimos hasta medianoche, entonces también se empieza a mezclar con el ambiente, bueno, viene cena, pero también cena con coctelería, o sea, un poco como cómo jalamos el horario lo más posible. Entonces existen como olas regulares, que son bueno, las horas fuertes en todo el negocio, pero también hemos aprendido de que es un negocio de ideas. O sea, cómo haces para activar las tardes, cómo haces para darle fuerza al almuerzo. Esta es una zona de restaurantes, o sea, hay varios restaurantes en la zona, entonces también es cómo hacemos para hacer vivir el barrio, ¿no? O sea, cómo hacemos para que el barrio tenga más interés, para que la gente quiera venir. Y que las zonas también nos ayudan a hacer producción. Entonces, claro, en las horas en donde no hay gente, aprovechen de limpiar, aprovechen de atenuar, pues de que el restaurante operativamente se organicen para poder recibir luego a la gente. Y otro aprendizaje que ha sido muy interesante ya es el Club de Perfecto, que de alguna forma donde más tenemos experiencia, donde más puedo sumar también el negocio, es la gente a la gente. Entonces, a medida que hay 2 personas en el restaurante, de repente tú dices, bueno, llenamos un par de mesas más, se llena el restaurante. O sea, también aprender cómo hacer para forzar esa zona. Y creo que
ha sido también un aprendizaje que todavía estamos en ese entendimiento de cómo hacemos para achicar el espacio en donde hay poca gente. Interesante. Ahora, eso es el aprendizaje del día a día. Tu aprendizaje en 4 meses, ¿qué dirías? ¿Qué has aprendido aquí? ¿Qué retos tienes más allá del día a día, ¿no? Creo que lo primero... Tienes un reto financiero. Sí. Tienes que levantar permanentemente el punto de equilibrio. Creo varias cosas. O sea, creo que efectivamente, y te lo mencionaba también, si te vas a generar un proyecto es porque te gusta. Y ha sido también el entender de que este es un negocio diferente a lo que yo he venido a hacer en historia laboral. Y es tiempo que en una segunda casa. Entonces, en esa segunda casa implica tiempo, implica energía, implica ideas, pensamientos. O sea, no es un negocio donde tú inviertes y lo dejas. Es un negocio que implica tiempo. Entonces, creo que un primer aprendizaje es cómo le vas buscando siempre la vuelta a enamorarte del proyecto para que entonces no sea un peso, sino que sea algo bonito que hacer. Y en ese bonito que hacer es donde surgen las ideas. Sí he pasado por momentos en estos pequeños 4 meses en donde digo, ay, no, esto es demasiado. Y en ese momento es donde menos ideas tengo. Okay. Entonces, el mantenerte motivado en cómo le damos la vuelta para que el lugar sea bonito, para que hagamos cosas chéveres en donde uno se sienta parte de, eso ayuda también a que también el ambiente laboral y con el equipo se sientan todos muy motivados. Pero que eso es muy difícil. Esa es una pregunta que te quería hacer. O sea, ¿tú tienes un manejo con la gente que está el día a día? Pero también tienes un manejo con los que son los que han invertido en el Reikenan. O sea, ¿cómo manejas o cómo se maneja la relación entre los accionistas y cómo se maneja la relación en el sector, en la parte laboral, tanto para beneficiarnos como para... Exacto. El tema motivacional aplica para ambos, aplica tanto para los socios como para el equipo. En los socios ha sido también interesante porque es el entender y creo que es un aprendizaje también del proyecto y es, en todo proyecto tiene que haber responsables por área. Al principio todos hacíamos todo. Fue sumamente abrumador. Porque de alguna forma u otra, algo importante es los 3 socios tenemos nuestros trabajos. O sea, ninguno está al 100% en el negocio. Y eso obviamente también limita la capacidad que tengas de acción. Y el tener los otros 3 trabajos y además estar en el negocio implica mucha disciplina en qué va a hacer cada uno. Y hasta este momento es que más o menos lo estamos definiendo. Y es bueno, no tanto por afinidad, sino también por requerimientos del negocio, quién se encarga de qué. Entonces creo que... Hay cosas fastidiosas, hay cosas bonitas. Como todo negocio, o sea, como en todo negocio y además, en nuestro caso particular, negocio nuevo. O sea, negocio que no conocen. Y cuando no conoces algo, a veces es bonito porque uno aprende, pero la mayoría de las veces es muy frustrante porque no sabes por dónde entrarle, ¿no? Entonces creo que a nivel de socios han sido... Primero, o sea, nos llevamos muy bien y eso es importante. Creo que otro aprendizaje o consejo que le podría dar a alguien que se quiera meter en el negocio es métete con gente que te caiga bien. Porque vas a pasar con momentos de tanta tensión que si no te llegan estos 2 socios, eso es explosivo. Entonces creo que un gran consejo también es llévate audífonos. 2, que cada uno tenga claro card. Y eso creo que ha sido para nosotros muy importante de irlo definiendo en el tiempo. Porque si no se cruzan decisiones, se cruzan mensajes hacia el equipo, no hay nada peor que tener muchos jefes. Sí. También para el equipo, porque es como a quién le hago caso o qué hago. O sea, un poco de percepción. Es un negocio tan ágil de que las decisiones no se pueden tomar. Vamos a tomar decisión para implementar en otro mes. No, vamos a tomar decisión mañana. O son decisiones a rajatabla. Claro. Entonces, claro, es un negocio de muchas decisiones. Y decisiones que todos los días juego. O sea, si tú un día no haces algo, no tengo nada y no es listo. O sea, no te da el chance, no te da el margen de acción de poder decidir, tengo mucho tiempo para hacer esto. Entonces creo que con los socios ha sido mucho de cultivar la relación para llevarnos bien y tenemos espacios en los que vamos a cenar, no importa, no vamos a hablar de trabajo y tenemos espacios donde decimos, no, ahora hay que sentarnos. Ha sido un aprendizaje también en no nos reunamos en el restaurante. Reunámonos en otro lugar, porque el restaurante jala la operatividad. Entonces, claro, si estamos aquí, es bueno, se acabó el azúcar, ¿no? Vamos a correr todo el tiempo. El reunirnos en otro espacio es centrémonos en qué vamos a hacer como negocio. Y creo que efectivamente el tercer punto es, tengamos tareas, o sea, tengamos tareas definidas, cada uno para poder ir por el mismo objetivo. Que otra cosa es, nada es definitivo. O sea, es decir, no es que te va a tocar toda la vida hacer eso.
sino vamos a ir viendo cómo funciona el negocio y a partir de ahí vemos si somos más afines en una cosa que en otra o si somos mejores en una cosa que en otra. Porque efectivamente hay tareas muy tediosas, como toda la institucionalidad que he mencionado, que es complejo, es un mundo complejo de entender, y más uno emprendedor, porque aquí ya uno se quita el sombrero de empresario donde, bueno, tienes un mecanismo, una maquinaria para mover trámites, en este caso eres tú y la municipalidad, a tocar puertas a ver quién te va a atender. Entonces, creo que también es el entender de que todos los planes cambian todo. Y ahí está el equipo, como lo mencionaba a nivel de motivación, es un negocio muy cambiante en todo puede cambiar, el hábito del consumidor puede cambiar, y puede que ya a la gente no le gusten los cócteles y no le gusta la cerveza. Puede ser que tengamos eso, el tipo de cambio se voló y entonces ahora la gente saca fenómeno plata. Vienen las lluvias. Cuando cambia el clima, cambia esta terraza preciosa que tenemos en verano, en invierno es otra cosa. Entonces, cuando tienes un negocio en donde muchas cosas cambian, eso también creo que se refleja dentro del equipo. Este es un negocio donde el equipo rota mucho. Y es muy interesante porque rota en los mismos restaurantes de la zona, todo el mundo se conoce, siguen viniendo. Entonces, no es como de mala onda, sino que es un negocio en el que el personal rota mucho. Entonces, un gran aprendizaje es cómo mantienes en la concepción de equipo. Porque yo vengo de negocios en donde el equipo rota cada 3 años, cada 4 o 5 años. Aquí rota cada 6 meses. Sí, claro, en un equipo que rota tanto, ¿cómo mantiene la cultura, no? ¿Cómo mantiene el sentir del restaurante? Ha sido importante para nosotros entender que nosotros no podemos delimitar como la hoja de ruta, pero quien construye la cultura son los chicos. Son los que están aquí todos los días. Son los que nos pueden dar feedback de, ok, esto gusta, esto no gusta. La gente se queda por ahí. Abrimos todos los días. Y también ha sido muy interesante entender cómo funciona cada día. Cómo le damos la vuelta cada día. O sea, por default, los viernes y los sábados son los días fuertes en todos los restaurantes. Pero entonces, ¿qué hacemos con los domingos? ¿Qué hacemos con los lunes? Instauramos, por ejemplo, los jueves de música. O sea, los jueves la gente viene a bailar. Es uno de los pocos lugares en San José donde la gente puede ir a bailar. Entonces, ¿cómo activamos los jueves? Entonces, el también pensar qué hacemos todos los días se refleja mucho en el equipo. Y en nuestro caso también creo que parte importante de este proyecto es que, y creo que es valioso decir como todos tenemos un trabajo y este no es un negocio que nos haga falta, que también ha sido otro aprendizaje. No es lo mismo entrar a un negocio por necesidad que por abundancia. Como lo que decía, o sea, es un reto financiero fuerte. Pero no es lo mismo entrar tú sabiendo que tienes un trabajo. Porque y la forma en la que le das vida al negocio es diferente. Y de alguna forma u otra también ha sido un aprendizaje, es cómo también mantenemos que la gente que trabaja aquí esté feliz de estar aquí. Y que también se adueña del proyecto. Y que también si tenemos a un chico que quiere ser barista, bueno, entonces vamos a ver, pues metemos cafetería. Y tenemos a alguien que no, a mí me gusta la coctelería, ok, ¿de qué forma? Coctelería o eso, el baile. Bueno, ¿por dónde le entramos para que todos vengan todos los días con hacer un trabajo bonito de hacer? En una industria que es compleja porque se trabaja muy duro. Entonces, son jornadas muy largas, como tú dices, abrimos todos los días de la semana, entonces cuadrar horarios es complejo, el trabajo operativo es complejo, pero cuando ya llegas al punto es, ok, ¿cómo hacemos para que los chicos vengan y se sientan felices de formar parte de un proyecto que al final nos da de comer, pero el objetivo al final es dejemos algo también bonito para la ciudad? Sí. No, ha sido un aprendizaje bonito. Creo que también ha sido como el entendimiento de hacia dónde queremos ir. Y creo que es importante también de lo que mencionas, y por eso me veo porque creo que hemos aprendido cosas similares también. Y es esa pasión por la cual llevar un proyecto fuera. O sea, creo que es básico el poder entrarle a un proyecto con una meta de, ok, quiero pasarla bien. O sea, quiero que este sea un proyecto bonito para aprender. Y estar como una esponja aprendiendo. Creo que lo segundo es manejar gente. Y manejar gente, o sea, o administrar a las personas, que lo hemos hablado, es un reto. Y para administrar gente y conocer qué les motiva, qué no les motiva, hacia dónde quieren ir.
Entonces, es también un factor de liderazgo, existe y hay que, no es un negocio de trámite, no es un negocio nada más de capitalistas, sino es, ok, cómo desarrollo el negocio, no. Y efectivamente, todos los días va a ir. O sea, y creo que en adelante es entender eso. Si todos los días cuentan, o también te acercas a cada proyecto. Porque además, efectivamente, nuestra vida tampoco paró en estos 4 meses. O sea, seguimos haciendo otras cosas, además de la campaña y además en restaurante. Entonces, creo que como para aterrizarlo, creo que eso sería. Cuéntame, entonces. Hacemos un break. Hacemos un break. Listo. Puedes estirar. Porque han pasado un montón de cosas este año también. De diciembre para acá, o mediados de año. Hemos movido un montón de cosas. Sí. También entonces, modo cooperativo. Ok. ¿En qué andan en ese mundo de las cooperativas? Que no. Que creo que muchas cosas se acompañan con el tema político, pero también tienen de proyectos ahí. Claro que son distintos. Sí. Y no, a ver, en estos meses, más allá de la unidad cooperativa o la empresa que se monta y trabaja con otras cooperativas, surgió el tema de participar en una comisión que es permanente de estrategia y apoyo a las cooperativas, que es el Consejo Nacional de Cooperativas, que es un organismo gremial, básicamente, pero que tiene que ver con desarrollo de nuevas iniciativas cooperativas. Y hay una comisión que es la que maneja las cooperativas, y unas 10 personas y participan. Es una comisión por elección. Entonces me ha tocado también, ya ahí no gerenciando, sino participando en proyectos que puedan tener alguna forma de desarrollo de ese sector cooperativo, que tiene que ver con relaciones políticas, pero también con relaciones de formación de personal y de cuadros dirigenciales y también de proyectos de desarrollo del sector, tanto en unidades, empresas particulares como en trabajo conjunto de esas empresas. Okay. Porque una cosa que distingue en las cooperativas, en tus sectores, es que las cooperativas se plantean también no solo a nivel de la formación de la empresa, sino a nivel de alianzas entre empresas. Claro. Del un episodio de cooperativa, vayan y búscanlo, si no lo has escuchado. Porque hablamos de varias cosas interesantes de las similitudes entre la cooperativa y la empresa. Creo que para quien se está planteando también empezar en un proyecto, no sabe si abrir una cooperativa, una empresa, cómo triangularla, sería interesante. Que tiene una cosa interesante que sucedió en estos meses, que no tuvimos nada que participar, que sucedió, es que la ley de cooperativa planteaba originalmente un mínimo asociado entre 2 y 20. Ahora redujo la ley casi un mínimo por 30 días a 8. Entonces ya manejar de 8 personas es mucho más fácil de montar la cooperativa que tener 20 personas. Eso es un criterio de las cooperativas en el mundo rural. Entonces partían empresas de mucha participación. Hoy en día, en el mundo urbano ha impulsado que tú tengas unidades más pequeñas. Claro. Entonces la ley ya permite ahorita que con 8 personas tú puedas formar una cooperativa. Eso te da un impulso interesante. Claro. Pero mi planteamiento ahí ha sido como yo he trabajado en esos 6 meses en estas instancias de estímulo a las cooperativas. No son instancias superiores que inciden sobre las cooperativas de una forma gerencial, sino que buscas cómo hacer acuerdos y cómo hacer planteamientos que las cooperativas puedan por sí mismas decidir o que participen en esa decisión. Se toca triangular entre cooperativas para ver cómo hacer más sinergias. Es correcto. Tanto en formación, competitividad económica nueva, como en relación pública. Creo que te llaman para este proyecto porque tienen muchas experiencias, ¿no? Tengo cuántos años de experiencia en esto. ¿Cuáles crees que han sido tus mayores aportes desde tu conocimiento y desde tus áreas de experticia hacia ese proyecto? Oye, la primera, yo creo que el mayor aporte ha sido cómo congeniar diferentes posiciones en forma conjunta. Okay. ¿Cuáles proyectos pueden ser de varias unidades o deben ser separados y de cada unidad? Ese aporte creo que es importante. De hecho, por ejemplo, participamos en ese proceso en un fondo de avance.
Vamos a ver, con la pandemia, Costa Rica se decidió hacer un equipo de avance para que tengan empresas que no funcionan. Y el Estado no lo impulsó, el Estado no tenía los recursos para eso, la pandemia se absorbió una cantidad de recursos grandes y entonces el Estado se quedó sin ese proyecto. Pero tiene una parte legal realizada. El planteamiento fue porque las cooperativas no generan un fondo de avance para que permita que el financiamiento del Estado o de la banca privada que exigen garantías, incluso garantías reales, puedan tener un fondo de aval que permita poner esa garantía. Incluso en proyectos digitales. O sea, todos los proyectos de generación digital, los bancos tienen mucha reticencia porque necesitan tener garantías reales. Y los fondos, los proyectos digitales por esencia, no es una computadora, es lo que está dentro de la computadora. Entonces, no tiene una forma de valorar. Claro. Esa lógica es lo que permite que un fondo de avales te avale el proyecto ante una entidad bancaria. Claro. Ese proceso de formación de ese proyecto, de ese fondo de avales, lo trabajamos, son los participantes en ese proceso, y ahí tuve una experiencia que tenía en esa creación. Entonces, eso ha sido un proyecto muy importante, ya está en funcionamiento. Es un proyecto que va a ser bien interesante, que además apunta sobre todo a la formación de empresas, de gente joven, de gente que está llegando al mercado, que además no tienen avance. Entonces, como tú le posibilitas ese fondo y pueden ellos crecer con su voz. En los dos proyectos que mencionas que has estado, tienes un gran peso a nivel financiero, ¿no? O sea, es como cómo organizar la finanza. Sí. El tema es que las finanzas históricamente son recursos que están destinados para la gente que tiene recursos. Claro. Ese es el fundamento. Estos proyectos son como dentro de esa estructura tenemos posibilidades de otorgar recursos para gente que se está o iniciando o que no tiene recursos. Claro. Ese es un proyecto que es interesante, pero además, ¿cómo haces que el ahorro no vaya a terminar en manos de los que ya tienen recursos, sino que los ahorros vayan a estar en manos de los que necesitan esos recursos para poder avanzar? Yeah. Hay una frase en esta relación con el presidente de la República que decía que las cooperativas son la mejor empresa, la mejor muestra de empresa privada, porque genera recursos que no tienen los que tienen grandes recursos. Ese fue un esquema, una discusión muy interesante. Pero el tema fundamental en el área financiera es esa. El otro tema son los seguros. Los seguros, vamos a ver, en el fondo, los seguros son fundamentalmente para gente que tiene miedo de que perder sus bienes, pero tienen recursos para cubrirlo. Claro. Los seguros que estamos en cierta forma montando es cómo generamos recursos para la gente que no tiene, pero que necesita que tener un seguro. Claro. Es vital para su vida, ¿ves? Entonces, esas dos tienen que cuidarlo, pero que además permita usar ese recurso para crecer. Claro. Que es otro tema interesante. Entonces, ha estado en esos dos procesos, más allá de tener equipo de trabajo muy diverso. Ese comité tiene personas de toda la región, de toda la provincia del país, cada quien con una forma distinta, de verdad. Incluso no solo en la relación, sino más de ver cómo se relaciona con el área central. Claro. Del país. Eso ha sido un poco la experiencia, son casi ya 6 meses. Claro. ¿Y qué viene para este año entonces? ¿Qué esperas o qué visiones que venga para estos próximos 7 meses? No, el tema del fondo de aval ya está instalado, pero hay que hacerlo que funcione bien. Ese es un tema. El esquema de los seguros colectivos, estamos planteando un seguro colectivo de incendios. Los seguros colectivos históricamente son individuales. Tú pones tu casa en un seguro, pones el edificio en un seguro, pero nunca lo planteas en forma colectiva. Aquí estamos planteando, mira, la única forma de hacer rentable, de hacer masivo un seguro, es hacer un seguro colectivo. Claro. ¿Cómo aseguramos colectivamente las casas de habitación de un sector, de un cantón, en forma conjunta, en forma solidaria, y que la empresa de seguro entienda que es un negocio? Ese es también interesantísimo lo que dices, y cómo crear un impacto también en la comunidad.
cuántas casas no se queman, y de esas casas que se queman mucha gente las pierde. Porque efectivamente el que tiene recursos podría volver desde su casa, ¿no? El que no tiene recursos queda. Claro, pero además es un tema que es técnico. El seguro te pide una serie de requisitos para disminuir el riesgo. Claro. Lo cual es válido, pero me está pasando con esos requisitos, entonces no se pueden asegurar. Claro. Pero si tú dices a la gente, vamos a asegurar esta casa, pero además con este seguro te vamos a financiar el mantenimiento y la reparación para que puedas tener menor riesgo de incendio. Claro. Entonces es otro criterio que ha sido bien interesante, que vamos a tener estos 7 meses para instalar. Claro, ready for. Pero bueno, hablarme de ti, te hablamos de mí. Se te fuiste de viaje multitud de veces, por cierto. Sí. Este año ha sido un año de viajes, pero creo que lo relevante este año definitivamente fue el Sideways Hours, un festival al que estuve en marzo de este año. Creo que es efectivo. Creo que muchas veces, que no es como contarte eso, creo que muchas veces como que uno no sabe en dónde se ubica dentro de su industria, y ha sido como muy interesante para mí este año a nivel de crecimiento profesional, entender de que uno tiene eso que está bonito. El Sideways Hours es un festival creativo que hacen todos los años en Austin, en Texas. Es un festival bien interesante porque lo dividen en 3 partes. Está el área creativa, per se, como una agencia de publicidad, de marketing, más que todo. Es el área de cine. Y hay un área de música que es bastante relevante también en el mercado. Este año la promotora de comercio de Costa Rica, que es Procomet, que es un ente estatal, ha venido como desarrollando ciertos programas a lo largo de los años para entender a dónde se mueve la economía en Costa Rica y cómo buscar inversión extranjera, o cómo promover también la inversión extranjera. Costa Rica tiene algo muy interesante, y es que es conocido de boca a boca como un país agrícola. Y ya no somos un país agrícola, somos un país de servicios. Hay mucha producción, también de tipo médico. Creo que ha sido otra de las áreas, como Zona Franca, desarrollo de Zona Franca, donde se está posicionando. Pero hay un área que está en auge, que es el área de servicios, y que hoy, porque es lo que mantiene el país, ¿no? Y muchas inversiones extranjeras ha venido a Costa Rica a invertir en temas de servicios, porque hay muy buen inglés y muy buena formación de profesionales en diferentes áreas. Una de esas áreas, la estabilidad política y eso. o sea, hay un montón de beneficios. Hay un montón de beneficios del por qué la gente en ciertos países decide invertir en Costa Rica. Una de nuestras grandes inversionistas en Estados Unidos, históricamente. Y también ahí juega la estabilidad política, juega el idioma, que tenemos muy buen inglés a nivel general, juega el horario, que es una de las cosas por las cuales no debemos en la misma franja horaria o en el uso horario que en India o en otros países donde también hay bastante fuerza a nivel de servicio, pero bueno, también en el otro lado del mundo. Juega también el hecho de que culturalmente nosotros entendemos muy bien Estados Unidos. Es un país con el que estamos muy cerca, o sea, muy cerca culturalmente. Hemos visto todas las películas, hemos visto toda la cultura norteamericana, la entendemos bien. Entonces, no cuesta hacer como esos vínculos. Y nace un concepto que es la economía naranja. ¿Qué hace economía naranja? Se llama como del friendshoring, que es cómo somos amigos, ¿no? O sea, como además de hacer negocios, también puedes venir y irte a la playa, puedes tener turismo, puedes tener tu casa en el extranjero, y los negocios se hacen mucho más amigables, por así decirlo, en una economía de servicio. En esa onda de entender cómo buscamos alianzas internacionales, Procomer ha venido haciendo diferentes esfuerzos, también como para, bueno, que apoyamos. Este año también estoy formando parte de la Junta Directiva de la Cámara de Agencias de Publicidad, que en otras tareas nosotros apoyamos el desarrollo de la industria creativa en Costa Rica, y cómo hacemos para levantar la barra, cómo hacemos para dar mejor apoyo o buscar facilidades de negocio a nivel de la industria de la publicidad, cómo apoyamos también con la institución y entender con gobierno qué proyectos de ley vienen, qué restricciones vienen, o sea, cómo verlos en ese mundo. Y específicamente yo estoy en el área de equidad de género, y es cómo hacemos para que la mujer y otras, y también la mujer como creo que es la que tiene más peso en la conversación, estamos más incluidas dentro de la industria. Hay estadísticas que dicen, nosotros tenemos casi la mitad de los publicistas de graduadas son mujeres, pero en puestos de liderazgo son people. Entonces, hay creo que una gran meta de cómo tenemos mayor participación. Entonces, se une en la necesidad un poco de Procomer de cómo hacemos para llamar inversión, a también del otro lado de la Cámara de Agencias de Publicidad, cómo hacemos para tener más relevancia. Y en ese cruce, pues nace una invitación a este festival
hablar sobre la economía naranja y sobre Costa Rica como al final, o sea, cómo atraemos esa inversión extranjera. Okay. Estuve 10 días en el festival, fue una experiencia de vida. El primer día del festival era la ponencia, fue una gran experiencia. Yo creo que se unieron dos grandes cosas. O sea, primero, desde mi punto de vista como migrante, poder hablar de Costa Rica con el país que nos acogió y que de alguna forma u otra le debemos mucho. Entonces también fue una oportunidad para decir, oye, gracias. Y a partir de ahí, cómo podemos también decirle a la gente, este es un país que nos abre las puertas y que al final nos abre las puertas para desarrollar tanto personalmente como profesionalmente. Entonces, eso para mí fue como también un motivador de decir, no, aplicar por ir a Costa Rica. Otra cosa fue mucho aprendizaje que se enseñaron a lo largo de los años. Decir, hey, hay un premio también por decir, bueno, estamos haciendo las cosas bien, vamos a también motivar a otras personas a que también se sumen en eso. Creo que como mujer también era la única mujer dentro del panel, entonces también era ese peso bonito de decir, bueno, aquí ahí se puede. Y creo que yo un poco lo que también le decía que fue muy gracioso los días antes de organizar la charla, tuvimos como una reunión previa de los que íbamos en el panel para ponernos de acuerdo qué íbamos a preguntar, y me decían, no, pues tienes que hablar sobre la mujer, y yo decía, tenía como una guerra interna que yo decía, no, es que yo soy aquí que me lo merezco, no porque sea una mujer que estén poniendo ahí. Y a veces como que no sabemos manejar la forma. Muchas veces es como, no, es que tenemos que poner una mujer, pongo una mujer ahí. Y es como, no es por eso, es porque hay un trabajo detrás de por qué una mujer está ahí. Y el día de la exposición, creo que sí hay un peso, una responsabilidad, uno como mujer en puestos de liderazgo de hablar de eso. Y de decir, bueno, si queremos sumar a más mujeres, pues hay que abrirnos puertas a que las que tenemos voz, no hablemos. Claro. Entonces eso fue otro aprendizaje. Y de resto, bueno, el festival, un festival impresionante. O sea, son más de 300 charlas. Gente de todo el mundo. Tuve la oportunidad de ver gente súper famosa, tanto de cine como de movimiento. Fui a una charla con Jane Fonda, que para mí es una mujer, un rol modelo a seguir. Entonces es un festival que lleva mucha gente y también entender cuál es el temático. Se habla, también nos da una perspectiva de en qué anda el mundo ahorita. Porque si bien es un festival creativo, al final todo eso se mezcla, la política se mezcla también ahí, o sea, empiezas a entender en qué momento histórico está. Me pareció sumamente relevante el rol de la mujer, o sea, fue un tema que se tocó porque conscientemente. Había muchas exposiciones de mujeres hablando del reto que ha sido ganar cancha. Y entender también que todas estamos en la misma lucha también fue interesante. Un detallito que no tiene que ver con eso, tiene que ver con la mujer. Sí. En las elecciones municipales, el Tribunal Supremo le analizó a no permitió participar al partido de gobierno, además, nacional, porque no llevaba paridad de género. O sea, la necesidad que tiene una sociedad de hacer visible. No, y que al final hay algo que hay que tener claro y es un reto consciente. Si no lo hacemos consciente, no lo vamos a lograr. No. Y creo que para mí también fue un aprendizaje de ese festival, en entender que si no estamos cerca todavía. Bueno, o sea, por ejemplo, hubo muchos datos en ese festival, uno de ellos es, no sé, del 100% de los podcasts, 89% son de hombres. Entonces, esto es un cambio que estamos haciendo. Entonces, cuando uno habla a veces de minorías, uno dice, no somos la minoría, somos la mitad de la población. Claro. Si de la mitad de la población, el 89% de los podcasts son de hombres, hay un problema. Claro. Entonces, no estamos cerca, pero hay un esfuerzo consciente. Y en ese esfuerzo consciente hay paridad de género en las elecciones, en un festival de esta magnitud, fácil el 50% de las charlas eran de mujeres. La organización del evento lo mencionaba constantemente de cuántas mujeres tenían dentro de la organización. O sea, hay un esfuerzo consciente en la mujer tiene que estar. Y es la única manera de nosotros poder romper esa brecha. Y muchas veces también creemos que hay como una línea entre eso, entre lo meritorio y nada más una imagen de la mujer ahí. Pero sabes que tienes que dar no vas a poder abrirla. Pero es un juego. Claro. O sea, tienes que mantener esa dicotomía. Total. Para hacer un énfasis específico en el caso de la mujer. Totalmente. Y es importante. Y es un tema de fondo. Y de hecho lo hemos venido conversando también, bueno, en Costa Rica dentro de la Comisión de Equidad de Género de la Cámara.
ha sido en este momento no estamos ahí, pero hay que abrir espacio. O sea, si en Costa Rica tenemos solo el 10% de las mujeres en puestos de dirección, a nivel nacional hay un problema. O sea, no dan los cálculos de cuántas mujeres se gradúan, de cuánta gente llega a puestos de liderazgo. Entonces eso quiere decir que estamos dando la oportunidad. Y en esa comisión de equidad, también participaste en una jornada de... Sí, y participé en una certificación del Instituto Nacional de la Mujer sobre comunicación e equidad. Creo que muchas de las cosas que tenemos que cambiar también es lenguaje, ¿no? Y nosotros como comunicadores que trabajamos de este lado, es ¿cómo ves eso? Por ejemplo, hay términos que utilizamos que no son inclusivos y que los hemos normalizado. O sea, porque cuando hablamos de todos y no todas. Entonces dicen, no, es que todos es más fácil. Sí, pero si hay más mujeres que hombres, ¿por qué decimos todos igual? O porque decimos, no sé, cuando hablamos de horas hombres, porque son horas hombres. Las horas hombres llevan mujeres también. Entonces, sí, o sea, ha sido esa capacitación fue bastante interesante, es una certificación que además el INAMU está empujando por certificar empresas en inclusión. Y eso incluye temas de lenguaje, pero también incluye temas de derechos laborales. Cómo llevar casos de acoso. ¿Qué es un acoso? ¿Cómo llevar esos procesos? ¿Quién normalmente siempre la víctima debe tener la razón? Y a veces nos cuesta mucho como sociedad creer eso. Y nos ponemos a debatir a veces. No, ya dijo, yo dije, no, o sea, si hay una acción de noche, siempre la víctima tiene la razón hasta que se muestre lo contrario. Entonces, es un proceso bastante bonito que está llevando el INAMU también, con instituciones privadas y públicas, de ver cómo certifican empresas también en temas de equidad de género. El hecho de asegurar también, así como hoy en día está haciendo el tribunal, también hacerlo en las instituciones privadas de paridad de género. Ten igual directores que directoras. Y eso no es un tema de fondo, sino de forma, que creo que también ese es otro llamado. Es si no tienes suficientes directoras, es porque no estás ni dando oportunidades ni formando. Sí, importante. Entonces, también un reto de formación. No es nada más ponga a la persona ahí. ¿Qué herramientas estás dando para que pueda liderar? El tema de brechas por maternidad. O sea, hay estudios que dicen la mujer tiene 2 años de pérdida de su carrera profesional por ser mamá, aunque siga trabajando. Entonces uno dice, bicho, un problema de fondo. ¿Cómo vamos a herramientas? Este año, bueno, antes de la pandemia teníamos 190 años por delante de brecha de género. O sea, nos quedan 190 años por delante para lograr equidad de género. Con la pandemia nos atrasamos 4 años. O sea, tenemos ahora 200 años por delante. Entonces, si uno lo ve en perspectiva, uno dice, vemos más a la mujer. Claro que vemos más a la mujer que hace 50 años. Pero si hablamos de derecho a pignar, tenemos solo 50 años peleando. Tiene el contexto que te dice que efectivamente en un porcentaje pequeño de civilizado, pero tiene una cantidad de brechas que no has tocado. Claro. Entonces, bueno, creo que un aprendizaje del festival efectivamente se está tocando el tema de forma consciente y debemos replicar a nivel de liderazgo los que tenemos la posibilidad de tomar decisiones, de hacerlo consciente también. O sea, de dar más visibilidad. El otro tema que se tocó, y creo que también es muy importante, es ahí están muy marcadas las generaciones. Y de hecho tenemos un episodio hablando de generaciones en el ámbito laboral. Se nota muchísimo la diferencia de cómo vemos el mundo de forma positiva o negativa dependiendo de la generación. Y yo creo que eso tiene que ver con la pandemia. La generación, creo que desde la generación X para arriba, las personas son mucho más confiadas en que la pandemia fue una crisis en que la vamos a pasar y que todo va a estar bien. O sea, un poco el mensaje es, sí, o sea, tengamos las herramientas para manejar esto, pero todo va a estar bien. Los millennials estamos en crisis existencial, o sea, es como, ya somos la generación que tiene que agarrar esto, que no tenemos ni idea por dónde agarrar. Porque nos pasó las redes sociales por encima. No, o sea, no. Ese mundo digital y ahora la inteligencia artificial, o sea, ambas, la inteligencia artificial con redes sociales, decimos cómo manejarla. O sea, por dónde entrar. Y un poco la sensación de, es duro. De hecho, otra de las cosas que hubo en el festival fue mucho tratamiento de la ansiedad. O sea, había muchas charlas sobre cómo manejar la ansiedad, cómo manejar la depresión. Y uno dice, que es un festival creativo y toca muchos temas de salud mental. Entonces, hay algo de que tratar. Hay un problema. Y la generación, los centennials, sentía que eran zombies en vida. O sea,
no tienen expectativas de algo, eran charlas donde no hablaban, donde les cuesta mucho la socialización. Entonces, también sin criticar ninguna de las generaciones, es entender que nos estamos moviendo en un mundo raro. Y ese mundo de transformación, también hay que entender de que la pandemia nos digitalizó mucho, para lo bueno y para lo malo. Okay. Y perdimos mucho contacto humano. Entonces, en este festival, en donde va a ser un montón de gente, es ok, nos abrimos otra vez a ir a ver gente. Pero ¿cómo funciona esa interacción? Y lo último, un poco más técnico, el tema de la inteligencia artificial. Creo que se sigue hablando mucho de la inteligencia artificial, ya no como algo que nos va a suplantar, sino como una herramienta. Y un poco la comparación de las redes sociales. O sea, cuando nacieron las redes sociales hubo un boom de que, bueno, nos iban a comer las redes sociales y fue como, no, o sea, las podemos manejar. Hubo mucho aprendizaje alrededor de las redes sociales. Ahora con la inteligencia artificial también un aprendizaje de, ok, tenemos este mundo adelante. ¿Para qué lo usamos? ¿Lo usamos para mejorar o lo usamos para empeorar? Creo que es como ahorita la discusión y es para qué vamos a utilizar esa enfermedad. O sea, para qué para que ese nivel de tecnología que está arrasando y que los avances tecnológicos son muy rápidos, ya no pasa un año para que suceda algo. Ya ChatGPT en cuánto tiempo lo aprendemos a usar y ya se elevó y ya tenemos herramientas de inteligencia artificial hacia dónde la vamos a llevar. Y el hecho de ir a los festivales de Estados Unidos, entender también la realidad de un país como Estados Unidos en contraparte a un país como el nuestro. Hay mucho miedo por la privacidad de datos. Había mucha información sobre cómo manejar la privacidad de datos. Cosa que nosotros en Costa Rica y creo que en Latinoamérica no estamos tan cercanos a eso. O sea, no hay tanto recelo como el compartir datos. Claramente porque en Estados Unidos el tema del robo de datos es impresionante. El tema de identidad, robo de identidad es grandísimo. Entonces, sí hubo mucho tema alrededor de privacidad. O sea, cómo cuidas tus datos y cómo no compartes, cómo cuidarte en un mundo digital. Entonces, creo que esos fueron como los grandes temas a tocar. Definitivamente fue una gran experiencia porque además de tener cercanía con mucha gente de muchas culturas, había mucha gente de Brasil, de Argentina, en el caso de América, pero también había gente hablando idiomas rarísimos que no me sabe de dónde son. Y uno dice, esta gente llama a 300.000 personas todos los años. Entonces, es un espacio para entender qué está pasando con el mundo y hacia dónde vamos. Y creo que de vuelta a veces uno llega muy abrumado, porque ya poniendo mucha información, son 10 días de festival, de 8 de la mañana a 6 de la tarde en conferencias todo el día. Entonces, claro, uno sale y dice, claro, ¿qué es este? Y después es, ok, ¿qué todo lo que aprendí me llevo? ¿Y qué puedo aplicar? ¿Y qué no? O sea, en dónde sí hay madurez para hablar de algunas cosas en el mercado y a dónde no. Y qué ajustes hacer a nivel consciente para poder terminar hasta ahí. Porque al final también creo que muchas veces uno cae en el hecho de para allá hago. Y a veces no he llegado. Free. O sea, a veces creo que tan rápido, en presencia tan rápido, es el siguiente paso, ya ves que no llegas. Y entonces también me ponen que de todo es aplica para el mercado. Ahora, también propongo lo que decía era cómo hacemos que Costa Rica parezca ese escenario. Claro. ¿Cómo evalúa proponer eso? Fíjate que me pareció que la actividad todavía es un acercamiento muy tímido. Okay. O sea, creo que todavía están como identificando qué sí podemos hacer o cómo apoyar a las empresas del sector privado a llegar a esos mercados. Okay. En el mundo creativo todavía creo que falta es también qué preparación tenemos que tener para darle servicio a en este caso de pero como que no está indagando en cómo puede apoyar el sector privado. Creo que lo tiene más claro en otras áreas, por ejemplo eso, o sea, ya tiene historia. En área de experiencia. Tiene historia, por ejemplo el tema de zona franca, el tema de dispositivos médicos, el tema del mismo agrícola, o sea, hay como otras áreas en donde tienen más experiencia. En este mundo de servicios y de servicios de gratuidad, creo que están todavía como aquí. Puedo entender. A partir de ahí hay otros programas de certificación también de Cocomer, en donde ya empiezo como empresa a trabajar de la mano con ellos vamos a formarnos para poder entrar al mercado, en este caso norteamericano, que entra también en Canadá. Pero creo que todavía están como dándole la vuelta
del PON. Okay. Y efectivamente el entender que hay que tener presencia en ese tipo de cosas. ¿Ya? Independientemente de que sean experiencias muy tácticas, yo creo que hay que estar. Yo creería que también vale la pena entender si es una charla o si más bien debería ser mandar más gente. O sea, como entender cuál es el espacio, cuál es el mecanismo para tener un peso ahí. Pero efectivamente hay un esfuerzo que está haciendo y súper relevante también, ¿ves? Ok, ¿cómo podemos empezar a poner Costa Rica en el mapa en diferentes áreas? Y Costa Rica tiene todas las oportunidades para brillar en un mercado así, que tiene muchos beneficios. O sea, el hecho, como comentábamos, el horario, la estabilidad política, tenencia fiscal. Bueno, de hecho han estado aquí 3 ministras, o sea, 3 secretarios de Sí. Estado en... No, y además de eso, cada vez que viene alguien, eso es propaganda por el país. Entonces, como también empiezas a entender el país desde otro lado. Y si lo empiezas a ver desde un país de servicio, entonces también la promoción de negocio por otro lado. Pero bueno, en eso estado, Pero fíjate, he estado este año. hemos copado. Estamos haciendo muchas cosas. Y nada, yo creo que para ese año en adelante todavía viene eso, como ir entendiendo cómo funcionan los negocios, por dónde meternos. Y creo que de aquí en adelante también este podcast va a ser un espacio para ir contando en qué andamos, ¿no? Claro, ¿y qué aprendemos? Sí, ¿Y en qué no hay que meterse? después les contaré. Bueno, Boston, Sí, estuvo buenísimo hoy. seguimos viendo. Sí, muchas gracias. Salud. Muchas gracias. Siempre estamos aquí. ¿En dónde? En Instagram, YouTube, LinkedIn LinkedIn y ahora con el y color.